Nos adentramos en un relato que es, bueno, literalmente el principio de todo. Vamos a explorar la historia del origen del universo según los antiguos griegos, un texto que es fundacional para nuestra cultura, la Teogonía de Hesíodo. Exacto. Y la misión es sencilla, o eso parece: entender cómo, a partir de un vacío absoluto, se construyó un cosmos. Y para ello vamos a seguir la pista de la que probablemente sea la familia más poderosa, violenta y disfuncional de la historia. Totalmente. Y es que es mucho más que un simple árbol genealógico de dioses, ¿eh? La teogonía es un intento de poner orden en el caos, no solo en el universo, sino también en un montón de mitos, de tradiciones orales que circulaban por Grecia. Y su autor, Hesíodo, no era un noble, ¿verdad? No para nada. No era un aristócrata de la corte. Era un poeta, un pequeño propietario de Beocia. Su voz es la de alguien que ve el mundo desde la tierra, y lo que hace es recopilar todo ese material que incluso tiene influencias de Oriente Próximo y darle una estructura, una lógica. Una lógica que intenta responder a preguntas enormes: de dónde venimos, por qué el mundo es como es, y sobre todo, cómo se estableció el poder. Porque esta historia, en el fondo, es una historia sobre el poder. Absolutamente. Así que, empecemos por el principio de verdad. ¿Qué había antes de todo? Pues mira, la primera línea del poema lo deja clarísimo. En primer lugar, existió el caos. Pero, ojo, es fundamental no pensar en el caos como lo hacemos hoy, en plan desorden y confusión. Vale. Para Hesíodo, el caos era un abismo, un espacio abierto, un vacío, como un gran bostezo. Y de ese vacío primordial surgen tres entidades más, de forma espontánea. Vale, tenemos el caos, ese gran bostezo. ¿Y quiénes son los otros tres pilares de la creación? Pues son Gea, la tierra de amplio pecho, que es la base sólida, la base segura sobre la que todo existirá. Luego, en lo más profundo, el tártaro neblinoso, digamos que es el sótano del universo. Y finalmente, Eros. Espera. Eros, el dios del amor, el de las flechas, ¿aparece ya en el primer segundo de la creación? Esa es una de las ideas más potentes y que a menudo se malinterpreta. Este no es el Cupido alado y juguetón que tenemos en mente. Este Eros primordial es una fuerza cósmica. Una fuerza. Sí, es el principio de la atracción, del deseo de unión. Sin él, el caos y Gea serían entidades aisladas, estáticas. Eros es el motor que pone en marcha la creación, la fuerza que hace que las cosas se junten y generen algo nuevo. Es un concepto casi filosófico. Entendido. No es amor romántico, es como la gravedad del universo, por así decirlo, la fuerza que lo une todo. Exacto. Y con ese motor en marcha, pues claro, Gea, la Tierra, empieza a crear. Y lo hace sola, ¿no? Sola, de sí misma, sin pareja. Da a luz a Urano, el cielo estrellado, para que la cubra por completo. También alumbra a las montañas y a Ponto, el mar. El escenario físico del mundo ya está montado. Pero falta el conflicto para que la historia avance. Claro. Y este llega con la primera pareja divina, Gea, la madre tierra, y su hijo, Urano, el cielo. Y de esa unión nacen seres, bueno, bastante impresionantes, por decirlo suavemente. Impresionantes y aterradores. Primero, los cíclopes, que son artesanos geniales, pero de un solo ojo, los futuros forjadores del rayo. Luego, los hecatonquiros, o centimanos, unos seres brutales con 100 brazos y 50 cabezas cada uno. Menudo panorama. Y finalmente, los 12 titanes, la primera generación de dioses con una forma más definida. Entre ellos, Océano, Rea, y el más joven y astuto, Cronos. Suena a una familia poderosa, pero Urano no parece muy contento con su descendencia. No, al contrario, los odia. Le resultan monstruosos y teme su poder. Así que a medida que nacen, los vuelve a encerrar en el vientre de Gea, en las profundidades de la tierra. ¡Qué horror! Imagina el dolor de Gea, una madre obligada a contener a sus hijos en su interior, sin poder darles a luz. Es la primera tiranía, un poder que reprime y que sofoca lo nuevo. Una situación insostenible. Gea tiene que hacer algo. Y lo hace. Idea un plan de venganza. Crea un nuevo metal, el adamante, afilado, irrompible, y con él forja una hoz. Reúne a sus hijos, los titanes, y les pide que le ayuden a castigar a su padre. Pero les entra el miedo. Todos se acobardan. El miedo al padre es demasiado grande. Todos, menos uno. Cronos, el más joven.
Cronos, a quien Hesíodo describe como de mente tortuosa. Él es el único que da un paso al frente. Y la escena que sigue es de una violencia fundacional. Gea esconde a Cronos y cuando Urano baja a yacer con ella, su hijo lo agarra y con la hoz lo castra. Es brutal. Un hijo mutilando a su padre para liberar a sus hermanos y a su madre. Es el primer cambio de régimen y se produce de la forma más sangrienta posible. Pero aquí viene lo fascinante. Esta violencia no es solo destructiva, es increíblemente creadora. Hesíodo nos muestra cómo de este acto terrible surgen nuevas realidades. Así, sí, de las gotas de sangre de Urano que salpican a Gea a la Tierra, nacen 3 tipos de seres. Las erinias, las furias, que perseguirán eternamente los crímenes de sangre, sobre todo los de familia. Exacto. También nacen los gigantes, armados y belicosos, y las ninfas de los fresnos. Es como si el propio crimen engendrara a sus futuros castigadores y a nuevas formas de conflicto. Y falta lo más sorprendente. ¿Qué pasa con los genitales que Cronos arroja al mar? Ahí se produce el nacimiento más poético de toda la mitología. Alrededor de ellos se forma una espuma blanca, afros en griego, y de esa espuma emerge, ya adulta y de una belleza insuperable, Afrodita, la diosa del amor. La diosa del amor, del deseo y la belleza, naciendo del acto más violento imaginable. Es una paradoja increíble. Totalmente. Y esto también nos dice que Afrodita es una fuerza antiquísima, preolímpica, cuyo poder luego tendrá que ser integrado en el nuevo orden. Con Urano neutralizado, Cronos es el nuevo rey del universo. Se casa con su hermana Rea y los titanes gobiernan. Parece que por fin hay un nuevo orden. Pero en esta familia los traumas se heredan. Totalmente. El ciclo está lejos de romperse. Gea y Urano, sus padres moribundos, le lanzan una profecía a Cronos. A él también le destronará uno de sus propios hijos. Y Cronos, que llegó al poder mediante la violencia, vive aterrorizado de que le ocurra lo mismo. Y su solución es, si cabe, más espeluznante que la de su padre. Mucho más. En lugar de encerrarlos, Cronos decide eliminarlos. A medida que Rea va dando a luz a sus hijos, él se los va tragando enteros, uno a uno, uno tras otro. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Todos acaban en el estómago de su padre. Repite el pecado de Urano, la opresión de los hijos, pero de una forma aún más visceral. Está intentando literalmente devorar el futuro. Rea debe de estar desesperada. Ve cómo todos sus hijos desaparecen. Está destrozada. Pero cuando se queda embarazada por 6ª vez, decide que tiene que salvar a ese niño. Pide consejo a sus padres, Gea y Urano, y ellos la ayudan a urdir un engaño. ¿Aquí es donde esconden a Zeus? Sí. Envían al recién nacido, a Zeus, a la isla de Creta para que crezca en secreto. Y a Cronos Le dan el cambiazo. le dan una gran piedra envuelta en pañales. Y la paranoia de Cronos es tal que ni se lo piensa. Se la traga de inmediato, convencido de que se ha comido a su último hijo. La imagen es casi cómica, si no fuera por el trasfondo tan terrible. Así que Zeus crece a salvo lejos de su padre. ¿Y cómo se produce el enfrentamiento? No puede llegar y pedirle amablemente a su padre que vomite a sus hermanos. No, claro. Cuando Zeus alcanza la madurez, vuelve con un plan, de nuevo ayudado por la astucia de Gea. Le da a Cronos una pócima que le obliga a vomitar. Y salen todos sus hermanos ya adultos e ilesos. Y lo primero que sale es la piedra. Lo primero que expulsa, curiosamente, es la piedra, que se convertirá en un objeto sagrado en Delfos. Con los 6 hermanos reunidos, el escenario está listo para la batalla definitiva por el control del cosmos. La titanomaquia, la guerra entre titanes y olímpicos. Una guerra que, según Hesíodo, dura 10 largos años. Es un conflicto de una escala inimaginable. Los titanes, con Cronos, luchan desde el monte Otris. La nueva generación, los olímpicos, con Zeus al mando, desde el monte Olimpo. Y aquí es donde Zeus demuestra que es diferente, ¿no? Que no gana solo por su fuerza. Esa es la clave. Su gran baza es la inteligencia política. Entiende que necesita aliados, baja al Tártaro y libera a los cíclopes, a quienes Urano había encerrado. Y ellos le fabrican el rayo. En agradecimiento le forjan sus armas icónicas, el trueno, el rayo y el relámpago. Y también libera a los centimanos, cuya fuerza bruta es descomunal. Su capacidad para lanzar cientos de rocas a la vez es lo que inclina la balanza.
O sea que la victoria de Zeus se basa en la gratitud y las alianzas, no solo en la fuerza bruta. Libera a los oprimidos por el régimen anterior para que luchen a su lado. Exactamente. La descripción de la batalla final en la Teogonía es apocalíptica. El mar hierve, la tierra arde, el cielo y la tierra parece que chocan. Es un cataclismo cósmico. Al final, los titanes son derrotados y encerrados para siempre en el Tártaro. El viejo orden ha caído. Victoria. Zeus y los olímpicos han ganado. Se reparte el universo. El cielo para Zeus, el mar para Poseidón, el inframundo para Hades. Pero, ¿se ha acabado la lucha por el poder? ¿Ya está todo en calma? Aún no. Queda un último desafío, quizás el más peligroso de todos. Gea, la abuela tierra, se enfada por ver a sus otros hijos, los titanes, encerrados, así que engendra un último monstruo para desafiar a Zeus. Tifeo. El monstruo definitivo. Sí, Hesíodo lo describe como un ser terrorífico con 100 cabezas de serpiente que escupe fuego. Es la personificación del caos volcánico más puro. La prueba final. Si vence a Tifeo, ya no hay nada que se le pueda oponer. Y es una batalla espectacular, pero Zeus, con el poder de su rayo, consigue vencerlo y lo encierra también bajo la tierra. Ahora sí, su poder militar es indiscutible. Pero para que su reinado sea duradero, Zeus sabe que necesita algo más que fuerza. Y aquí es donde da el paso más inteligente de todo el poema. Que tiene que ver con su primer matrimonio, ¿verdad? Con Metis. Sí. Su primera esposa es Metis, la titánide que personifica la prudencia, la astucia, la sabiduría. Pero, como no, hay otra profecía. Se entera de que Metis dará a luz primero una hija y después a un hijo destinado a derrocarlo. El mismo patrón de siempre. Parece que está condenado a repetir la historia. ¿Qué hace? ¿Se come al hijo? Hace algo mucho más radical. Justo cuando Metis está a punto de dar a luz a su primera hija, Zeus la engaña, la convierte en una gota de agua y se la traga. Se la traga a ella, parece lo mismo que hizo Cronos, pero el resultado es completamente distinto. Es la jugada maestra. Al tragarse a Metis, Zeus no destruye la sabiduría, la asimila, la integra permanentemente dentro de sí. A partir de ahora, no solo reinará con poder, sino también con prudencia. Es la fusión definitiva de fuerza e inteligencia. Y la prueba es el nacimiento de Atenea. La prueba es que de su propia cabeza nace su hija, Atenea, ya adulta, con la armadura puesta y la lanza en la mano, la encarnación perfecta de la sabiduría guerrera. El ciclo de la violencia filial se ha roto. Al asimilar a su posible rival, se apropia de sus cualidades. Ya no hay amenaza externa. Y a partir de aquí consolida un orden basado en algo más que el miedo. Exacto. Su segundo matrimonio es con Temis, que es la ley divina. Con ella engendra las horas, que son el buen gobierno, la justicia, Dike, y la paz. Y también a las Moiras, las diosas del destino. El reinado de Zeus se fundamenta en estos principios abstractos. Es un orden jerárquico, autoritario, sí, pero es predecible y se basa en la justicia. Vale, el cosmos de los dioses por fin está en orden. Pero, ¿dónde encajamos los seres humanos en todo este esquema? Porque la teogonía también habla de nosotros. Y aquí entra uno de los personajes más fascinantes, Prometeo. Prometeo es un titán, pero uno que luchó en el bando de Zeus. Su nombre significa el que piensa antes. Es el gran defensor de la humanidad, y su historia explica por qué la vida de los mortales es tan dura. Y todo empieza con un engaño en un banquete. Sí, en Mecilena, donde dioses y hombres debían decidir cómo repartirse los sacrificios. Prometeo, el astuto, intenta engañar a Zeus para favorecer a los humanos. ¿Cómo lo hace? Pues descuartiza un buey y lo divide en dos partes. En una pone toda la carne, pero la esconde bajo el aspecto desagradable del estómago. En la otra pone los huesos mondos y lirondos, pero los cubre con una capa de grasa blanca, muy apetitosa, y le da a elegir a Zeus. Y Zeus, que se supone que lo sabe todo, cae en la trampa. Bueno, Hesíodo dice que Zeus conoce perfectamente el engaño, pero elige los huesos a propósito para tener una excusa para castigar a la humanidad. Claro, la primera represalia les quita el fuego, les priva de la tecnología. Pero Prometeo, rebelde, sube al Olimpo, roba una chispa de fuego divino en el tallo de una cañajeja y se lo devuelve a los mortales. Y esto desata la venganza definitiva de Zeus. Una venganza que, según Hesíodo, sufrimos hasta hoy. La creación de la primera mujer. Sí,
Es uno de los pasajes más controvertidos y, bueno, misóginos del poema. Zeus ordena a los dioses que creen una figura irresistible, la adornan con todas las gracias posibles, pero la describe como un bello mal, un calón cacón. Es Pandora. Y de ella desciende la funesta estirpe de las mujeres. Es una visión durísima. Desde nuestra perspectiva, es terrible. Pero para Hesíodo, explica la condición humana. La vida es un trabajo duro, constante, lleno de dificultades. Los humanos tienen dones como el fuego gracias a Prometeo, pero pagan un precio altísimo. Están atrapados, allí en medio. Entonces, haciendo balance de todo, la teogonía es mucho más que un ¿quién es quién? De los dioses. Es un drama épico sobre la lucha por el poder, sobre cómo se pasa de un vacío a un cosmos ordenado a través de la violencia, la astucia y finalmente la imposición de una ley. Absolutamente. Es el relato de cómo se construye un orden. Y lo que nos enseña, y por eso sigue siendo tan relevante, es que el orden no es un estado natural o pacífico, es una construcción que emerge del conflicto. Zeus establece un reino que Hesíodo considera justo, pero lo hace después de una guerra brutal, encerrando a sus enemigos y asimilando a sus rivales. Su orden es el resultado de una victoria. Se impone. Exacto. Lo que nos deja pensando en una última idea, una pregunta que el propio poema parece plantear. Sí. El relato de Hesíodo sugiere que para alcanzar un orden estable y justo, primero es necesario vencer, someter y excluir a las fuerzas del desorden. Y la pregunta que resuena a través de los siglos es si puede existir un orden duradero, ya sea cósmico, político o social, que no se fundamente, en su origen más profundo, en un acto de poder y de exclusión. La teogonía parece decirnos que no, y esa es una idea tan poderosa como inquietante.